Hoy queremos hablar de un tema que es verdaderamente afligente para la salud mental, y es el hecho de que se está banalizando el consumo de marihuana, y no solo eso, sino que hay proyectos de ley para el uso de la marihuana, implementándolo en la salud y aparentemente sin los controles que requieren para la aprobación del uso de los cannabinoides. Por lo tanto, esta es una charla informativa y preventiva para llevarle al público en general la mejor información para que puedan opinar al respecto. La marihuana es lo que nosotros llamamos cannabis sativa. La cannabis sativa tiene dos variedades de planta, una que es la variedad índica, que es la de origen, y la variedad americana. Para entender esto debemos ver un poco la historia, que tiene que ver con las épocas de los imperios de España, de Portugal, Holanda, Inglaterra, donde ellos era fundamental para su flota mantener la cantidad de cáñamo suficiente para hacer sogas, aparejos, porque la flota consumía gran cantidad de sogas hechas con el yute, que es la fibra de la cannabis sativa. Entonces hicieron plantaciones en toda América, tanto los portugueses como los norteamericanos, como los ingleses, hacían grandes plantaciones de marihuana, y esa variedad se caracterizaba por ser alta, fibrosa, y de las cuales se podía hacer mucha soga. De ahí vino su uso industrial y un apogeo inmenso de la marihuana. El hecho de ser usada como droga psicotrópica viene también desde la antigüedad, y ya desde Hipócrates se prevenía sobre el exceso, el daño que producía la marihuana en las personas que consumían. Los griegos también ya lo tenían como una droga que era peligrosa, su intoxicación. También se lo usó mucho tiempo los chinos, mucho antes de Cristo, el nacimiento de Cristo. Pasando a la droga en sí, podríamos decir ya que es difícil de clasificarla por el hecho de que sus efectos. La marihuana es una sustancia que no se la puede clasificar junto a otras. Por ello es que tiene un lugar único, igual que el alcohol. El alcohol tiene una clasificación única. Y el tema de la marihuana es que puede actuar como psicoestimulante, como droga alucinógena y como droga depresora del sistema nervioso central. Tiene muchos cannabinoides. Cannabinoides son el producto químico que actúa. Y vamos a mencionar los tres que están acá figurando en la pantalla, que son el tetrahidrocannabinol, el cannabinol y el cannabidiol. La primera, el tetrahidrocannabinol, es lo que llamamos nosotros marihuana como sustancia adictiva en la calle. Fumar marihuana es el tetrahidrocannabinol. El cannabinol solo es el anterior que he mencionado, el tetrahidrocannabinol, que ha sido oxidado, que se ha oxidado muchas veces por la misma intemperie. Y el tercero es importante marcarlo porque es el único compuesto natural con probabilidad de uso farmacéutico, de uso médico. El cannabidiol está en la variante americana, en alta concentración, y en muy poca concentración en la planta de marihuana que los chicos ponen para drogarse. Entonces aquí queremos alertar que si en verdad quisiéramos trabajar para producir cannabidiol, tendríamos que cultivar la marihuana americana, que tiene muy poca concentración de tetrahidrocannabinol, que es la sustancia con la cual se drogan nuestros jóvenes.
Entonces es una comunicación paradojal la que recibimos, que estamos por usar la marihuana con usos medicinales, cuando en verdad se está usando la planta índica o variedades de la americana con cambios genéticos para producir tetrahidrocannabinol en nuestros climas. Ahora hablaríamos de los efectos que produce la marihuana en el organismo. En ello tenemos alteraciones conductuales y alteraciones motoras. Por otro lado, tenemos alteraciones de las conductas y las actitudes y las emociones, que la podríamos denominar signos psicológicos. En tercer lugar, alteraciones cognitivas, que tienen fundamentalmente sobre alteraciones de la memoria. Y en cuarto lugar, los signos de la intoxicación, que producen daños general en todo el sistema nervioso del organismo. Los signos de la intoxicación es fácil de verlos porque tienen en las conjuntivas, que la parte blanca, la esclerótica del ojo, se pone igual que la gripe, con rayas rojizas, que se produce por vasodilatación de los capilares de las conjuntivas. La boca se pone seca y hay un aumento del apetito cuando se consume marihuana, y al mismo tiempo un aumento de la frecuencia cardíaca, que los médicos llamamos taquicardia. Eso ya es evidente antes de las 2 horas de las consumo. Los efectos psicológicos tienen una parte aguda que se divide a su vez en una primera fase, que hay una euforia. Después, paulatinamente, empieza a aparecer, junto también con las alteraciones sensoriales, una segunda fase que tiene que ver con el estado de relajación. Con respecto a la parte conductual, vemos que predomina una pasividad. Esta relajación que veíamos se va transformando en una pasividad y una tranquilidad muy manifiesta, junto con una hilaridad, es decir, poco a poco se van riendo por cualquier cosa, es decir, cualquier cosa le causa risa. Esta pasividad, con el uso crónico, se transforma en un síntoma bastante delicado y grave, que es el síndrome motivacional. Las personas pierden interés en la vida por hacer cosas. No les interesa nada. Lo único que les interesa es estar juntos y compartir dosis de consumo de marihuana. Los efectos colaterales, cuando aumentan las dosis, es que pueden aparecer estados agresivos, sobre todo cuando se consume fluorescencia de la marihuana. Excitación psicomotriz, ideaciones fijas, empiezan a ponerse medio paranoicos, no como la cocaína, pero sí ideas paranoicas, y tienen una gran impulsividad, no escuchan, directamente actúan. Por otro lado, se va produciendo con el tiempo esta hipoquinesia, este letargo, ¿no? Este letargo, esta capacidad de moverse lentamente. Y además sucede en forma muy similar a lo que es el alcohol, una inhibición de los reflejos y una inhibición de los movimientos, una incoordinación motora, y puede llegar a quedarse con espasmos o directamente con incapacidad de movilizar el cuerpo, estado que le llamamos catalepsia. Con respecto a la memoria, sobre todo se afecta lo que denominamos memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la memoria que usamos para estudiar, es la memoria que usamos para cualquier actividad, cualquier cosa que queremos aprender, cualquier actividad, taller sobre cerámica, sobre plomería, sobre cualquier, usamos la memoria de trabajo. Esa memoria está muy afectada por la marihuana y afecta tanto la capacidad de focalizarse sobre los contenidos
como la capacidad de recordar los elementos que se han aprendido. Ello hace que cuando se quiere recordar lo que se aprendió, se va produciendo como lagunas. Esto obviamente también repercute a lo que llamamos la memoria de largo plazo, porque cuando quieren recuperar información en la memoria de largo plazo, observamos que hay confusión porque se trastocan los tiempos. La marihuana tiene un efecto sobre los tiempos. La percepción temporal está alterada. Está alterada la percepción de los colores, la percepción de los objetos. Entonces, esta mezcla de acción de percepciones hace que los tiempos se graben mal. Cuando queremos recordar, siempre tenemos que tener en la memoria, en el hipocampo, un lugar que tiene que ver con el tiempo, con la temporalidad interna, los ritmos circadianos que no tiene nuestro cuerpo. Y el efecto de la marihuana es perjudicial y viene la confusión al querer recordar. Corta una persona que consume habitualmente marihuana y la corta, se produce un síndrome de abstinencia. La marihuana se deposita en los tejidos grasos, fundamentalmente en el tejido nervioso central y en el tejido nervioso periférico. El síndrome de abstinencia entonces no es brusco, sino que es paulatino, también en el tejido graso corporal. ¿Cuáles son los síntomas? La agresividad que se presentaba en la intoxicación severa también se produce por otro mecanismo en la abstinencia, la irritabilidad, el nerviosismo, la ansiedad muy marcada, pesadillas, verdaderamente tienen pesadillas muy vívidas, a tal punto que les parece que es parte de su realidad. Y el insomnio, paradójicamente, se les corta el sueño REM y entran en desasosiego porque no pueden dormir. Hay también después depresión, parecido a lo que hace el alcohol, después del consumo de alcohol en dosis alta viene síndrome de depresivo, distímico, y la intranquilidad, igual que el desasosiego que antes mencionábamos. Los síntomas orgánicos o físicos y no psicológicos que estábamos hablando tanto, sino los síntomas todos juntos frente a un chico que consume. Generalmente los síntomas son variables y tiene que estar uno de estos síntomas que yo voy a relatar, que son 7. Por lo menos uno tiene que estar en forma muy marcada y es muy probable que tenga 2 o 3. Lo más común es que puede tener el síndrome de abstinencia, es temblor, el otro escalofríos y fiebre. Son síntomas que puede tener. La sudoración también es un síntoma que puede presentarse y la cefalea. Todos estos síntomas se acompañan también con otros elementos osteomusculares, que son los espasmos, son contracturas, que llevan a fibromialgia. Paradójicamente, el uso de la marihuana, la gente lo usa por decir que es relajación. Sí, es verdad, produce relajación que decíamos al principio en los primeros efectos. El uso crónico de la marihuana, fumar 5 cigarrillos, por ejemplo, por día, 4 o 5, va llevando a la fibromialgia, es decir, cada vez son más fuertes los dolores y la gente aumenta la dosis creyendo que se va a alivianar y se produce el efecto totalmente contrario. Entonces, en síntesis, acá queríamos remarcar todo lo que hemos estado observando es lo que la marihuana, el delta 9 tetrahidrocannabinol, produce. Eso es lo que los chicos buscan en la fluorescencia y en las drogas para fumar. Todo el uso que se hace de la marihuana es buscando un efecto. El efecto que buscábamos es el que hemos relacionado al principio. El uso de la marihuana como remedio anticonvulsivante es el cannabidiol, que vuelvo a reiterar, es una de las 3 sustancias que yo mencioné, que está en muy poca concentración
en la planta de marihuana que se usa para drogarse. Se está más en la planta variedad americana, la cannabis sativa, y esa no es la que se busca para drogarse. Así que, por favor, no confundir a la comunidad ni a los jóvenes sobre el uso benévolo de la marihuana, porque la marihuana está catalogada como droga de uso peligroso a nivel mundial.